El señor secretario dará lectura de la cuenta. Sí, presidente. Señor presidente, ¿Se está peinando, Juan Luis? señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Corporación en el que comunica que los comités parlamentarios autorizaron a esta comisión para sesionar simultáneamente con la sala del día de hoy, en esta sesión precisamente. Luego, un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en que responde a una solicitud de esta comisión que le requirió antecedentes sobre el nuevo instrumento de caracterización socioeconómica contemplado en la Ley de Ingresos Familiares de Emergencia. Como bien decía el presidente, le hemos enviado 4 oficios al Ministerio de Desarrollo Social y este es uno de los que, digamos, el primero que ha respondido. Faltan otros 3 aún que nos envíen su respuesta. Luego también un oficio del Ministerio de Salud en el que remite antecedentes solicitados respecto al balance del Plan de Acción COVID-19 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales correspondiente al mes de junio de 2020 y también adjunta copia del contrato de arrendamiento efectuado con Espacio Riesgo. Y por último una solicitud de oficios del diputado señor Leonardo Soto, creo que son alrededor de 4, que quizás el mismo se encargará de explicar cuando esté conectado. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios a la señora y señores diputados. Entonces vamos a... El señor ministro, había un asistente de él esperando que demos inicio a la sesión, de manera que le pedimos, si nos está escuchando, el gabinete del señor ministro, don Enrique París, que estamos esperando al señor ministro de este momento. ¿Hay alguna persona que hace el vínculo, Carlos? No te escuchamos. Sí, perdón. Sí, me dice su jefe de gabinete que en un minuto se suma. Está ahí teniendo los detalles Perfecto. y lo tendremos ahí con nosotros. En la sala parece que hay un diputado allá, ¿o no? Está Claro, Leonardo Soto. Te veis muy chico, Leo. Acérquese, diputado, yo creo que frente al computador va a quedar mucho mejor. Al otro lado de la mesa quedaría mucho mejor, creo yo. Ahí. Perfecto. Ahí mucho mejor, Leo. Leo, estamos esperando al ministro que pidió un minuto ya para entrar a la sesión. Ya partió formalmente la sesión, estamos en pausa esperando al señor ministro. Perdón, no escuché una parte, señor secretario. En la cuenta, ¿puede repetir qué oficios llegaron? Sí, oficios de los que hemos enviado requiriendo antecedentes llegaron 2. Uno que nos envió el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, uno de los 4, como le digo, que le hemos enviado solicitando información, y en que en este caso responde a una solicitud enviada por el oficio número 24 de esta comisión, con antecedentes sobre el nuevo instrumento de caracterización socioeconómica que contempla la Ley de Ingresos Familiares de Emergencia. Una solicitud que hizo la diputada Camila Vallejo en alguna sesión pasada. Y también un oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en que nos envían el balance del Plan de Acción COVID-19 al mes de junio de 2020 y también copia del contrato de arrendamiento efectuado con Espacio Riesgo. Eso era lo referido a oficio, respuesta de oficios que nos han llegado. Muchas gracias. Juan Luis. Juan Luis. Sí, como sería conveniente que el secretario pudiera distribuirnos este oficio del subsecretario de redes precisamente por el balance del mes de junio que acaba de terminar y por el espacio de riesgo, que son 2 temas que están en la temática y que va a seguir ahondando la comisión. Creo que sería bueno que lo conociéramos en lo posible, por favor. Entiendo que los oficios están subidos, ¿cierto? Si no están subidos ahora, lo voy a consultar de inmediato, se suben en los siguientes minutos. Siempre María, nuestra secretaria, está atenta y está enviando un correo electrónico a todos los diputados con este antecedente. Déjame ver. Y nos falta publicar la cuenta en unos minutos, pero lo voy a hacer de inmediato y van a quedar disponibles en la página de la Cámara. Perfecto. Está el señor ministro, ahí lo visualizamos. Bueno, señor ministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta comisión. Buenas tardes. Buenas tardes, ministro.
En rigor son dos comisiones que se fusionaron, que están convocadas con el mismo objeto, son comisiones investigadoras a propósito de el proceso de COVID-19. Esta comisión tiene un objetivo bastante amplio, fundamentalmente fiscalizar los actos de gobierno en lo que tienen que ver a las distintas áreas en este tema. Yo, ministro, lo habíamos citado porque obviamente nos interesa, sobre todo después de que usted asumió como ministro de Estado, no solo la evaluación, sino que hay varias preguntas que van a formular los señores diputados y diputadas en su momento, y nos interesa ver el rumbo que tiene hoy día el país en este aspecto a propósito de su integración y su mirada respecto de una serie de hechos que van a, no quiero yo adelantarme a las preguntas, pero en general ha sido muy sensible la Comisión el tema del ocultamiento o omisión de información por el tema de fallecimiento, que obviamente se ha ido transparentando, digamos, es un tema que ha ocupado parte importante de las sesiones. Diría yo, bueno, y la preocupación en general que hay por el éxito o no éxito de las políticas de gobierno en el área sanitaria, por los nuevos rumbos, cambio o giro de estrategia, en fin. Señor ministro, su asesor nos dijo que usted iba a estar al menos una hora, que tenía una reunión después con el presidente. Nosotros queríamos ocupar muy bien el tiempo y por eso le tengo que decir que no nos gustaría que, entendemos que usted puede hacer una introducción, marco, pero nos gustaría mucho que haya mucho tiempo para poder contestar las preguntas de los diputados, de manera que si usted va a hacer una introducción, esta sea breve en el sentido de poder disponer de tiempo para contestar las preguntas de los diputados y diputadas. Así que, don Enrique, le damos la palabra y muchas gracias de nuevo por asistir. Muchas gracias, diputado Mulet. Lo veo ahí con el desierto florido. Voy a hacer una introducción. Buenos días, buenas tardes, Juan Luis Castro. Buenas tardes, diputado Sauerman. Buenas tardes, Ricardo, que todavía no sé. Ricardo Celis, Marcela Hernando, no los veo todavía. Carlos. ¿Quién es Carlos Cámara? Dice ahí. Soy el secretario de la comisión. Secretario. Sí, Okay. Y apellido Cámara. ¿En serio? Más apropiado imposible. Bueno, hagamos una introducción corta entonces, diputado, por su intermedio, presidente de la comisión. Está también Leo Soto en la sala y también está presente, por si acaso son los que están presentes, lo que usted mencionó, más Leonardo Soto que está allá. Ah, sí lo veo, ahí está en la sala grande. Buenas tardes, diputado. Una introducción muy corta entonces, como el tema fundamentalmente, usted lo ha nombrado, es el tema de los datos, o cifras, como queramos llamarlo. Nosotros tenemos dos sistemas, que uno es el sistema diario de informe de cifras, que lo reportamos todos los días al mediodía, o sea, en la mañana, como ustedes han visto en una conferencia de prensa, y ahí fundamentalmente se dan a conocer los casos diagnosticados en el día anterior, obviamente, se van sumando los casos que tenemos desde antes, y además de eso se van informando los casos fallecidos. Me imagino que las dudas están en relación a los casos fallecidos quizás y también a los casos nuevos. Los casos nuevos reportados, por ejemplo, en el día de hoy son 2.498, hemos ido bajando, recuerden que llegamos casi hasta 6.000 casos diarios. Ahí no hay ningún ocultamiento de cifra, obviamente. Y los casos totales hasta el momento en el país alcanzan a 284.541 casos. Los casos activos han ido bajando también, y los casos recuperados son 249.247, es decir, los casos que han cumplido ya la cuarentena, más de 14 días, por lo tanto, se consideran no contagiosos. Y los casos fallecidos, hasta el momento, son 5.920. Y me imagino que también ahí justamente es donde están algunas cosas. Maricela, bienvenida. Algunas cosas que aclarar. El resto de los ventiladores y todo eso, no sé si será de interés de la comisión en este minuto, pero sí el tema de los exámenes de laboratorio, las PCR, que
se han hecho, alcanzan al 1.131.008 exámenes de PCR, reacción de polimerasa en cadena, que son los que determinan la presencia viral. Y obviamente que eso sí que es importante porque es el país de Latinoamérica que hace más PCR por millón de habitantes. Hacemos exactamente 56.460 exámenes de PCR por millón de habitantes. País de Latinoamérica que más hace. ¿Qué es lo que pasa con el registro de fallecidos? Que es el punto sobre el cual me quieren preguntar, probablemente. Y me acompaña el señor Sanz, que va a presentar después, porque está citado también, y que es el jefe del DEIS. Nosotros, para hacer el informe diario de fallecidos, tomamos en cuenta el registro civil, o sea, certificado de defunción. Cuando el paciente fallece, va el familiar al registro civil con el certificado de defunción, que ustedes saben que es hecho a mano por un médico, y en el registro civil se le otorga el certificado verdadero, digamos, de función, o no sé si tiene otro nombre, el verdadero certificado de función con el cual los deudos pueden sepultar a su fallecido. Ese certificado de función, al llevar la palabra COVID, coronavirus, COVID-19, en fin, se cruza con el resultado que los laboratorios integrados en la red, que son ya más de 100, dan como PCR positivo. Por lo tanto, el paciente que haya fallecido, que en el certificado de función diga una palabra relacionada con el coronavirus y tiene la PCR positiva, es el que nosotros anunciamos todos los días. Obviamente que eso va con un retraso de 1 o 2 días, que es lo que demora en inscribirse en el registro civil y hacer todo el trámite que a veces se alarga los fines de semana, pero ahí el registro civil nos ha estado cooperando bastante, ha estado poniendo turnos. Ustedes han visto, por ejemplo, que esta semana ya no tuvimos 2 o 3 casos el lunes y el martes, el lunes fue feriado además, sino que tuvimos casi 50 o 60, o sea, se están haciendo un sacrificio los funcionarios y están trabajando los fines de semana. Paralelamente, porque así se ha hecho por muchos años, el DEIS existe hace más de 10 años o 15 años dentro del Ministerio de Salud, 20 años, el DEIS, Departamento de Estadísticas, existe hace 20 años. Paralelamente el DEIS, ¿qué es lo que hace? Lo mismo con los certificados de defunción, pero hace una búsqueda mucho más prolija y mucho más detallada y mucho más experta, porque obviamente tiene que ahí hay gente que sabe de salud y comienza a leer entonces los diagnósticos y a interpretarlos. Y el DEIS entonces toma en cuenta, o puede tomar en cuenta, si es que quiere confirmar el diagnóstico, la ficha clínica, el registro civil, el certificado médico, a veces certificados de carabineros, el EpiVigila, que es la parte del ministerio que lleva la vigilancia epidemiológica, resultados de laboratorio, e incluso puede consultar al servicio médico legal. Y ese grupo, aunque no tenga coronavirus, porque no lo tiene, no tiene resultado de PCR o no se encuentra el resultado, también aparece como fallecido, pero como fallecido probable por coronavirus. Probable. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de alguna manera orienta. Por ejemplo, dice neumonía viral grave, que además estuvo intubado, estuvo en la UCI. Bueno, cae en ese grupo. La diferencia entre ese grupo y los que se obtienen por certificado del registro civil más coronavirus, en este momento es de más o menos 400, 500 de variables. Pero eso se va adaptando. No hay ningún ocultamiento de cifra, ni hay ningún cambio brusco. Y eso es lo que se hace habitualmente. Además de eso, y es lo que ha publicado de repente Espacio Público, hay un grupo de pacientes que van ingresando o van saliendo porque en algún momento aparece el resultado de que sí tenían coronavirus, el resultado estaba perdido, el médico se olvidó de hacer la referencia,
y esas son las cifras que van variando. Nosotros tenemos clasificados esos dos grupos, o sea, el grupo de examen de la certificado de función sin examen de laboratorio positivo como UO7-1, y el segundo grupo que va variando, que se va investigando, UO7-2.2. Esas son las dos métodos. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que estamos proponiendo a la presidencia? Es llevar un solo tipo de registro. Y ese tipo de registro debería ser el registro que lleva el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, porque obviamente hay una especie de confusión. No es que se sumen el del DEIS con el del reporte diario, no es así, porque si no tendríamos más de 12.000 fallecidos, no es eso, sino que la diferencia entre ambos es justamente que uno encuentra el examen de laboratorio positivo y el otro no. Y yo le vamos a proponer, en conjunto con el DEIS, a la presidencia que obviamente vayamos a migrar a un solo sistema para tener más claridad y para poder obviamente transmitir a la población, tratar de explicar esta forma de calcular o de registrar, más bien, no es calcular, registrar, y eso incluso deberíamos hacerlo 2 o 3 veces por semana, no es necesario hacerlo todos los días. Ahora, el registro de estadísticas vitales de Chile, del país, es un registro muy robusto, reconocido internacionalmente, producto del trabajo de muchos gobiernos, no es de este gobierno, es parte del Estado de Chile, y toma en cuenta el registro civil, como yo les decía, el DEIS, y también el y el INE. El INE cuenta los muertos, el registro civil registra los muertos y el DEIS busca la causa básica de la muerte. Ese es el sistema intelectualmente activo. Registro de estadísticas vitales, el registro civil registra, estadística y censos cuenta, y el DEIS, mediante un trabajo que demoraba mucho antes, ahora se está haciendo mucho más rápido, asigna la causa básica de muerte. Y ahí está lo que yo les expliqué al principio, asigna la causa básica de muerte usando este sistema del registro civil más el examen de coronavirus positivo, o asigna en base al cuadro clínico que ha descrito el médico y que, como aquí hay gente entendida en salud, lo puede interpretar. Eso es en resumen el panorama que yo quería explicarle, diputado Mulet, por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Y si hay preguntas, entonces ahora trataré de responderlas en conjunto con Sanz. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas. Pedimos, ministro, si quiere tomar nota para que todos puedan preguntar y después usted contesta. Diputado Juan Luis Castro. Después diputado Sauerbaum. Después diputado Soto. Juan Luis. Muchas gracias, presidente. Se escucha bajo. Ahí sí, ¿me escucha? ¿Me escucha ahí? Bajo todavía. Todavía bajo. Sugiero que le den más volumen. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, habla sí. Fuerte mejor. Sí. Ahí sí. Ya. Sí. Bueno, gracias, presidente. En primer lugar, saludar al señor ministro de Salud y desearle el mayor éxito en su gestión. Lo conozco hace muchos años, sé que está muy bien intencionado en hacer los cambios. Lleva 20 días en esta tarea y creo que ha abierto las puertas al diálogo y a la transparencia que antes no había ocurrido. Y quiero preguntar lo siguiente al señor ministro don Enrique París. En primer lugar, sobre los test de PCR. Como hay una holgura más o menos de un 40% en cuanto a la baja de la oferta de PCR al sistema, vale decir, ha bajado un 40% el testeo en las últimas 2 semanas aproximadamente, y tenemos entre un 24 y un 25% en promedio a nivel nacional de positividad. Ese promedio muchas veces tapa
las realidades regionales. Y con esto quiero graficar la realidad de O'Higgins, que al igual que Antofagasta o Arica tienen cifras elevadas. En O'Higgins hoy día, ministro, hay un 49% de positividad. Llegó a un 54% hace pocos días atrás y está en 49%. En segunda semana de cuarentena obligatoria, 3 comunas. Sobre esa base, y dado que en un momento llegó un atraso muy importante en la búsqueda de personas, quiero preguntar qué está pasando, porque la atención primaria de salud, que tiene un rol en la búsqueda, y así se ha anunciado, sin embargo, hay personas en la región de O'Higgins que son contactos estrechos, que no se les permite acceder a PCR hasta que tengan síntomas. Entonces, si hay por un lado una holgura de exámenes disponibles, y por otro lado regiones como esta, que están tan afectadas, a diferencia de Santiago en este minuto, me parece a mí absurdo que haya criterios locales en donde la gente hay que esperar que se enferme para darle acceso a un examen de PCR. Y eso me parece muy delicado y no sé de qué manera usted lo va a enfrentar o qué instrucciones puede dar a regiones que están viviendo este problema. En ese sentido, cuando se anunció... Juan Luis, se cortó la transmisión. Diputado Castro, recuerde que si tiene problema de conexión, mejor apague el video y así vamos a tener mejor conexión solo con lo que usted nos quiera decir. Si es que nos está escuchando. ¿Cómo se está haciendo esto en la práctica? Porque a lo menos yo le puedo decir en Rancagua todavía no está sucediendo, no sé en otras comunas del país, y tenemos un problema en una definición tomada hace un mes atrás por el predecesor, ¿no es cierto?, pero que todavía no tiene una aplicabilidad completa. A su vez, si hay 1000 trazadores en Santiago, que es la región que tiene más volumen, ¿cuántos trazadores hay en las regiones del país que estén haciendo esta pega? Sabemos que se ha planteado 9000 con criterio de la OMS. ¿Cuál es la realidad hoy día? Quiero preguntarle en eso de trazadores. ¿Y cuándo se va a cumplir una meta de trazadores? Sobre esa base, preguntarle también cuál va a ser el estándar, el criterio para la definición de liberar cuarentenas. Porque aquí siempre hay especulaciones del PIC, de la meseta, que sabemos que usted ha dicho que no se va a regir por eso, sin embargo, entendemos que debe haber un modelo predictivo que esté manejando hoy día el gobierno, el Ministerio de Salud, debe haberlo, y para que no haya capricho en esto de nadie, sino que haya un estándar objetivo, ¿cuál es el criterio que en un momento para liberar o Santiago entero, o comunas, u otras regiones que están en cuarentena, porque hoy día la mitad del país en población está en cuarentena, cómo se va a definir esa suerte de liberación o desescalamiento respecto de una cuarentena con un criterio objetivo y estándar? Y por último, presidente, preguntarle al señor ministro, ¿cuál es el rol que ha tenido el señor presidente de la República en la toma de decisiones? Porque anteriormente que llegara el ministro París siempre se señaló que el presidente tomaba todas las últimas decisiones de todas las estrategias que se tomaban en materia sanitaria. Era la última palabra. Y se entendía perfectamente bien así. Ahora, eso no ha quedado suficientemente claro en respecto al modelo epidemiológico, la estrategia y sobre todo las tomas de decisiones sobre cuarentenas y otras medidas que son de anuncio público. Entendemos que hay una acción colegiada con los expertos, pero ¿cuál es la injerencia o en qué aspectos, si es en algunos o es en todos, finalmente pasan las decisiones por el señor presidente de la República en cada paso y cada acción que se determina por parte del Ministerio de Salud en la estrategia sanitaria? Esas son mis preguntas, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis. Tiene la palabra ahora Frank Sauerman. Vamos a hacer una ronda de preguntas, señor ministro, ¿ya? Gracias, Frank. Presidente. Un saludo a todos. Oiga, ministro, yo soy muy ignorante en la materia, igual que cualquier chileno, así que represento bien a lo mejor lo que los chilenos piensan, porque usted habla mucho, ¿cierto?, recién del rol que ha jugado el DEIS. Ellos, ¿cierto?, liberan información semanalmente, se producen algunas diferencias respecto a lo que ha dicho el registro civil, pero también es bien confuso para uno que digan causas probables de enfermedad, justamente porque uno hace el símil inmediatamente con lo que pasó mucho tiempo con el SIDA. Pues el SIDA no mata, el SIDA es una enfermedad que provoca, ¿cierto?, una baja en las defensas, que es similar a lo que sucede aquí, y se produce la muerte ¿cierto?, por una situación derivada. Entonces ahí yo creo que se produce mucha confusión
al ciudadano común decir que hay una causa probable. Entonces, yo le quiero preguntar si lo que dice el DEIS finalmente es con lo que nos vamos a quedar, porque da la impresión de que este mecanismo no existe en otra parte del mundo. Yo le quiero preguntar qué otro país hace este tipo de registro, porque me da la impresión que nosotros vamos a tender a ser los únicos. Y si es que existe una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para hacer un solo tipo de registro, porque a mí no tengo mucha lógica, no se entiende mucho de que Chile vaya a tener un tipo de registro y los otros países otro tipo de registro. Entonces, ¿cómo nos comparamos? Entonces, no sé si hay un solo tipo de registro a nivel internacional. Segundo, ministro, decirle, nosotros en Ñuble tuvimos un brote importante al principio, ahora se ha ido la situación calmando afortunadamente, y llegaron hace unos días test rápidos para poder, más de 1000 test rápidos, y se capacitó a la gente del hospital de Chillán y se ha ido, ¿cierto?, funcionando de una manera más adecuada. Entonces, la pregunta es si esto que se hizo en Chillán se está haciendo a nivel nacional, porque yo entiendo que tenemos hoy día capacidad para hacer más de 20.000 test a nivel nacional, y si eso se va a hacer masivamente. Esa es una pregunta. Y lo otro, ministro, respecto del aumento de las camas críticas, a mí me da la impresión, cuando uno revisa las cifras y la evolución, uno se da cuenta que hemos aumentado un 145% la capacidad de camas UCI, tenemos más de 280 camas disponibles. Entonces, al final da la impresión, sinceramente, que lo que está fallando aquí es la prevención, más que el tratamiento de la enfermedad. Eso refleja por lo menos porque si no estaríamos colapsados, no tendríamos ninguna cama disponible y no tendríamos cómo digamos, atender a la gente, pero uno revisa todos los días cuántas camas disponibles hay y más o menos van fluctuando entre las 260 y 300 camas en la última semana. Entonces, hay un tema de prevención que a mí me hace mucho más ruido, y yo echo de menos una fuerte campaña comunicacional, ministro, que nosotros por lo menos en regiones no estamos teniendo. No hay una campaña que se note fuerte en radios comunales, en radios chiquititas. Los que somos de regiones sabemos que cada pueblo escucha su radio, no escucha la radio nacional, no le interesa lo que dice la cooperativa ni la Bio Bio, quiere saber lo que dice la radio del pueblo. Entonces, eso yo creo que sería muy importante. Y lo último, ministro, nomás decirle, cuando se produce que una familia entera se va a una residencia sanitaria, como me pasó ayer en San Carlos me llamaba un amigo diciéndome que se le había detectado a él, a su señora y a su hija menor. ¿Qué tratamiento se le da? Porque me decían que estaban buscando una residencia sanitaria que los pudiera recoger a los tres, porque ellos vivían con adultos mayores, por lo tanto tenían que salir los tres, pero ahí hay un menor de edad. Yo entiendo que las residencias sanitarias son, ¿cierto?, para mayores de 18 años. Entonces, por eso, ¿qué tratamiento se le da? Y segundo, si cuando se manda al jefe de hogar o a quien genera el ingreso a una residencia sanitaria, hay alguna conexión con el Ministerio de Desarrollo Social para ver cómo lo hacemos con las lucas, porque claro, podemos estar varios días en la residencia sanitaria sin generar plata, y eso le produce un problema social a la familia bien grave, y fue el caso específico de ayer, por ejemplo. La persona esta se iba a ir a la residencia sanitaria y iba a estar varios días sin poder generar plata y finalmente no iba a poder pagar las cuentas a fin de mes. Eso, presidente, gracias. Ok, diputado Leo Soto, después diputado Celis. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro de Salud, desearle todo el éxito en su gestión. Esperamos que todas las cifras se reviertan y nos alegraría muchísimo que el conteo nos diera buenas noticias y no malas, como durante mucho tiempo tuvimos. Un par de consultas, una sobre la gestión del Ministerio de Salud antes de su llegada. Toda esta polémica relativa a los datos ocultos sobre fallecidos y este conteo paralelo en base a otras consideraciones. Entiendo que hasta el día 13 de junio Chile no sabía que existía este conteo paralelo. Pese a que habían denuncias a su reporte, hasta el 13 de junio solamente se consideraban las cifras que daba el Ministerio. La pregunta es, ¿desde cuándo se tenía este conteo paralelo con los casos probables? Algunos dicen que desde el primer día, desde marzo. El hecho, se enviaron varios reportes a la OMS, privados, reservados, con este conteo paralelo ampliando a casos probables. Me gustaría saber concretamente desde cuándo se tenían esta contabilización paralela,
cuántos reportes se enviaron a la OMS y también se los pido directamente porque se lo vamos a pedir por oficio, si nos pueden hacer llegar los reportes paralelos que fueron enviados por el MinSal a la OMS. Y preguntarle sobre ese punto, ¿por qué y quiénes y cuándo se tomó la decisión de no entregar esta información a pesar de que se tenía? Desde el 13 de junio entiendo que ya se develó ante la opinión pública esta doble contabilización, pero la decisión de no haberla entregado durante 3 meses prácticamente, me gustaría saber quién la adoptó, cuándo y en qué y por qué razones. Y segundo, bueno, varios ya han hecho consultas que quería hacer sobre PCR, sobre trazabilidad, sobre la residencia. He notado que se mantiene la ocupación de la residencia sanitaria en torno a las 5.000 personas, pese a que la disponibilidad entiendo que es casi el doble. Y además hay 30.000 casos activos que podrían estar en la residencia sanitaria. Yo quiero preguntarle, ministro, si tiene alguna meta de ocupación de residencias sanitarias, si se ha propuesto como equipo una meta a cumplir en eso. ¿A qué porcentaje, por ejemplo, se debería llegar en relación a los casos activos? Porque a pesar del discurso de la necesidad de que la gente se aísle de esta residencia sanitaria, las cifras, las estadísticas no demuestran avances concretos. Yo no sé si hay meta en eso, si hay estrategia. Yo no sé si es partidario de obligar a la gente que tiene contagio a irse a una residencia sanitaria, porque es una facultad que puede tener el Ministerio de Salud en caso de enfermedades contagiosas. Pero los niveles de ocupación son muy inferiores a los que necesita Chile y hay una subutilización de la residencia sanitaria que me gustaría que el ministro pudiera explicar con mayor claridad cuáles son las metas y cuáles son las razones de esta baja ocupación. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. El diputado Celis, después Hernando, diputada Hernández y Francisco Guigure. Saludar al ministro. También dar el trabajo del DEIS. Yo creo que ha hecho un gran trabajo, que reconocer el trabajo enorme que ha realizado. Tengo una pregunta que ronda en las regiones que está vinculado a lo que hemos estado conversando. Se está escuchando las preguntas que tienen que ver con el número de fallecidos, ¿no? Y allí un poco todavía no logro entender por qué esta gran asimetría o esta gran incongruencia que hay en datos que desde el inicio, cuando se hace el reconocimiento de nuevas personas fallecidas, cuando se reconocen las personas donde no hay demostración del virus por medio de PCR, sino que se hace reconocimiento de las enfermedades de los probables, los casos del grupo 2, ¿cierto?, de la OMS que acaba de mencionar el señor ministro. Aparecen números regionales aquí. Inicialmente en la Araucanía, por ejemplo, teníamos 50. Dijeron a raíz del primer informe, cuando se reconoce que habían más personas, llegamos a 19. Finalmente se informa hoy día que hay 41, pero se informa que hay 108 sospechosos. Entonces ha habido un gran desfile de números y una gran cantidad de números que produce mucha confusión respecto a cuál es el número definitivo que estamos conociendo respecto al número de fallecidos por región, porque hay allí una tremenda duda en relación a ese punto, que finalmente qué es en definitiva lo que corresponde a cada región. Y esto no se trata, perdón que lo diga así, por contar muertos, sino que se trata fundamentalmente porque hay mucho dolor detrás de eso, pero también se trata de tomar medidas sanitarias y políticas públicas adecuadas. Entonces, por eso es importante conocer en definitiva cuántos son las personas fallecidas por región. Y en segundo término, en la misma línea, ¿por qué aún sigue el Ministerio informando? Hoy día dice que hay 5.920 personas fallecidas, siendo que ya reconoció que hubo un número adicional y estábamos cerca de los 9.000 y que ya sobrepasamos los 9.000. Entonces, yo no entiendo bien por qué finalmente se sigue informando eso. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque cuando se hace la comparación respecto por tasa de mortalidad respecto a otros países, aparecemos con un número distinto respecto al número finalmente que estamos reconociendo como el número total de fallecidos. Entonces, no sé si finalmente, y lo decía un poco el diputado Sauerman, que finalmente lo que está informando es la comparación de tasa de mortalidad internacional es solamente con el grupo con demostración viral
o el número total de fallecidos reconocidos por país, para finalmente tener una visión cómo estamos como país. Y yo también no tengo explicación por qué si hay 9.679 cupos de residencia sanitaria y todavía hay bastante falta de trazabilidad, a mi entender, o hay complicaciones, no falta, con la trazabilidad. ¿Por qué hay tan poca ocupación de residencia? Hay un 52% de ocupación de residencia. Entonces, algo no me cuadra ahí respecto a la ocupación de residencia en relación a los números totales que estamos observando a nivel de país. Y finalmente preguntar si el Colegio Médico ha hablado de 9.000 trazadores. ¿Ya? ¿Hay 9.000 trazadores hoy día? Porque yo escuché una declaración de ahí del señor ministro. ¿Tenemos 9.000 trazadores en este momento? ¿Está ese número o no está? Y para terminar, le voy a hacer una pregunta que ya es una opinión suya. Obviamente hay un quiebre muy importante de cuando se llama la nueva normalidad. Se produce un quiebre en la curva importante y uno lo visualiza. Si uno hace un histórico y cuando se comienza a hablar del regreso, la nueva normalidad, del abrir los moles, de regreso al colegio, al poco tiempo aparece una curva claramente que tiene que ver con un quiebre muy, muy significativo y que todavía no hemos salido del quiebre. Y por lo que estoy mirando las curvas que informa el mismo ministerio, pareciera ser, ojalá que sea así, que finalmente estamos llegando a mejores indicadores y que si se continúa en la misma línea vamos a terminar, digamos, a fines de julio, se me ocurre, con mejores resultados, pero parecen haber mejores resultados hoy día. Entonces, quisiera yo ver su opinión respecto a este quiebre que se produce, que es tan importante y que al parecer hoy día ya estamos en la otra parte de la campana. Eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Marcela. Diputada Hernando, perdón. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, saludarlos a todos y volver a saludar al ministro, con el que ya hemos tenido ocasión de estar en varias reuniones. Voy a tratar de no repetirme, pero sí de hacer algunas consultas al ministro respecto a lo que está pasando en las regiones mineras, y prefiero hablar de regiones mineras porque es algo que no solamente ocurre en la segunda región, aun cuando los indicadores parecen demostrar una mayor gravedad de lo que ocurre en la región de Antofagasta. Respecto de las regiones mineras, lo conversábamos el otro día en otra reunión de esta, y una de las cosas que le pedíamos era que usted interviniera directamente, incluyendo también a las empresas privadas y no solamente Codelco. También hacíamos mención a que no basta con parar las faenas nuevas de construcción, sino que también hay que disminuir aquellas que están funcionando en forma habitual. Y en ese contexto hay algunas propuestas de dejar a la minería funcionando con servicios mínimos y cerrar la entrada y salida al mínimo por 14 días, de tal manera que nadie entre y nadie salga, pero que permanezcan en esos turnos de 14 por 14. En ese contexto de cosas, hoy día un comentario que me llegó vía Facebook o redes me decía que en las empresas privadas, por más que las empresas tuvieran la voluntad de hacerlo, están sujetos a un contrato y a un convenio de desempeño con los trabajadores, por lo cual no podrían cambiar ni unilateralmente, y tampoco si estuvieran de acuerdo, habría que negociar el que pudieran cambiar sus sistemas de turno. Y en ese contexto, usted como autoridad sanitaria es el único que tiene la potestad para decretar una cosa así. Entonces, volver a consultar si es que ustedes están analizando la situación de la minería y de la gran cantidad de población conmutante entre regiones, que es la explicación que nosotros nos damos para lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, plantear el tema de San Pedro de Atacama, que ya le había hecho llegar algunas noticias. Para contextualizar, San Pedro de Atacama tiene 11.000 habitantes residentes allí, 11.000. Sobre los cuales siempre ha existido no siempre, pero desde hace algunas décadas, una población flotante que puede llegar a varias decenas de miles en época turística. Hoy día
esa ciudad que vive del turismo en más de un 80%, está reducida a la mínima expresión en materia económica. Y a pesar de que las empresas han hecho donaciones, por lo menos yo conozco de 2 donaciones de 1.200 millones de pesos cada una, el municipio no ha hecho uso de estos recursos. O sea, el municipio ni siquiera ha hecho uso de 10 millones de pesos que les pasó el año pasado para las emergencias climáticas el municipio de Antofagasta. Eso es para dar una idea de lo ineficiente que es el municipio preocupándose de su gente. Hoy día es la parroquia la que tiene organizada una olla común, y hay más de 5.000 personas que han pedido ayuda al municipio, que solamente ha contado con 3 tandas de ayuda que ha beneficiado a 1.000 personas cada vez. En ese contexto, quiero prevenir sobre una situación grave sobre el agua potable. Esas 11.000 personas que viven en San Pedro de Atacama viven de una APR, un sistema de agua potable rural. Y como la gente no está pagando su servicio, esta comunidad que gestiona el APR ya no puede hacer funcionar como antes, no tiene la solidez ni la espalda económica para seguir haciendo funcionar el sistema de producción de agua potable, y se van a quedar sin agua potable, lo cual sería grave. Entonces, por favor, le pido que prevenga la autoridad regional de este tema. Con la electricidad pasa lo mismo, es una cooperativa eléctrica y tampoco están recibiendo los recursos porque la gente no está pagando sus cuentas. Entonces aquí hay que preocuparse de manera integral de San Pedro de Atacama, doctor, se lo encargo encarecidamente. Muchas gracias, diputada Hernando. Diputado Kikuren. Gracias, presidente. Presidente, ministro, primero que todo, felicitarlo, porque de verdad es que usted ha hecho una muy buena gestión. No lo digo yo, lo dice la ciudadanía. Ha sido evaluado usted permanentemente, y su reconocimiento a la gestión como a la buena valoración habla de que es una gestión cercana a la gente. Y yo quiero preguntarle por lo mismo, ministro, directo al grano. ¿Usted es un ministro de continuidad? Se lo pregunto porque cuando usted inició su gestión, habló de que el ministro Mañalich no estaba equivocado, que la verdad es que su gestión estaba en el camino correcto. Y yo le pregunto derechamente, ¿es usted un ministro de continuidad? Y si es así, ¿por qué? ¿O cuáles son las cosas que lo diferencian? Y por otro lado, ministro, a mí me preocupan 2 temas, que uno un tema netamente del COVID, que es ¿cómo lo vamos a hacer para volver a la nueva normalidad? Porque hoy día hay muchas regiones o comunas que están volviendo de a poco a índices que son más o menos manejables y que son los que hoy día ustedes, es la proyección que ustedes esperan para poder empezar a reabrir el comercio y el negocio. Se lo planteo porque con esta tasa de cesantía que tenemos hoy día, con un comercio de pymes que está prácticamente destruido, con todo lo que significa de drama para la clase media, hoy día volver a la nueva normalidad pareciera ser una urgencia. Pero claro, hay un valor que es el valor sanitario, la salud, que hay que resguardar. Por eso, ¿cómo usted ve esta proyección de cara a esos millones de chilenos que hoy día están muy preocupados de cuidarse del virus, pero también muy ansiosos de saber cuándo va a ocurrir esto? Y una última pregunta, ministro, ¿qué pasa con los especialistas por región? El otro día yo le preguntaba, le decía a gente de mi región, de la región de Coquimbo, ¿qué nos faltaba? Y nos dijo, nos faltan especialistas, nos faltan médicos. ¿Cómo lo ve usted? Yo sé que lo que le estoy preguntando no es fácil de responder porque no depende solamente de usted, pero ¿cuál es su visión? ¿Cómo está pensando usted el tema de los especialistas, de los médicos en regiones, de los becarios tal vez, para poder suplir esta ausencia tan grande que tenemos, esta
esta falencia. Decirle, ministro, finalmente, muchas gracias por su gestión y le vuelvo a repetir lo que alguna vez le dije. Tenemos un muy buen equipo en la región de Coquimbo en el ámbito sanitario. Los felicito por ese equipo y gracias por lo que ha hecho allá también, porque se están viendo que hemos hecho una muy buena trabajo. Muchas gracias, diputado Sauerman. Diputado Eguiguren, Francisco. Voy a hacer un par de preguntas y le doy la palabra al ministro, que yo quiero hacer, que me interesa. La primera, ministro, ¿quién toma las decisiones respecto de... me interesa mucho porque tenemos muchos problemas en Atacama y no se han tomado decisiones, han pedido los alcaldes, en fin, los parlamentarios, y mucha gente, los colegios profesionales, por ejemplo, elevar algunas medidas de aduana, cordón sanitario hace 2 semanas, ahora estamos pidiendo cuarentena en Copiapó, en Vallenar a propósito de la situación que ha provocado a nuestro juicio los desplazamientos hacia y desde la minería, etcétera. ¿Quién toma la decisión? O sea, ¿quién es el responsable de decir hay cuarentena o no hay cuarentena? ¿Es usted o no es usted? Yo le pregunto derechamente, ministro, porque es la persona que políticamente asume la responsabilidad. En segundo lugar, ministro, hay un periodo de tiempo claramente donde las cifras que entrega la oficina respectiva a la DEIS, a la OMS, respecto a los fallecidos, es distinta de las cifras que se entregaban públicamente respecto a los fallecidos, con toda esa complejidad técnica que hay de por medio, o parámetros diferentes, pero hay un periodo de tiempo que aparentemente es más de un mes donde se entregó una cifra a la OMS y no al resto de Chile. Y eso fue denunciado desde una declaración de prensa, los cálculos que hizo Espacio Público, etcétera, y después apareció la información antes que usted llegue al ministerio, pero hay un desfase ahí, hay unos 30, 40 días, no sé cuánto, no tengo en este momento los datos precisos, pero ahí, a mi juicio, hay una omisión o hay un ocultamiento. Yo necesito precisión sobre eso. Esta es una comisión investigadora y es muy importante saber quién fue el responsable, por qué no se entregaba a los científicos chilenos, a la prensa chilena, esa otra cifra que se mandaba a la OMS. ¿Por qué razón se mandó reservada o secretamente? Y hubo, después de que un medio de comunicación sacó el tema, recién se abrió. Estamos llegando a la propuesta que hizo usted, que me parece muy bien, que le va a proponer al presidente, nos dijo recién, ¿cierto? Una sola cifra, en definitiva, para aclarar esto que es muy confuso. Entonces yo necesito, digamos, la pregunta va en ese sentido. Tercera pregunta, ¿por qué no se han implementado mesas regionales activas y mesas comunales? O sea, integrar. Hay mucha gente, en Atacama tenemos una mesa autoconvocada que no se relaciona prácticamente con el gobierno, con la línea ejecutiva del gobierno, la línea de salud, digamos, ni el intendente, ni el CEREMI, pero sí van los diputados de gobierno, los diputados de oposición, los alcaldes, estamos muy preocupados, pero el gobierno no funciona corporativamente, integradamente, multisectorialmente a nivel regional, y me parece muy grave, porque es complejizar. Hay habilidades que a veces no se tienen. Y una última pregunta, señor ministro, que puede ser ignorancia mía, pero quiero despescarla de una vez. ¿Qué significa cuando dicen que hay 270 o 300 ventiladores desocupados? Porque cuando vino algunos especialistas acá, no sé si el presidente de la sociedad de la Sonichi o Sochimí, disculpe que se me dé vuelta una sílaba, nos dijo que hace bastante tiempo estaban todas las UCI ocupadas, que estaban los pabellones ocupados en un porcentaje importantísimo, prácticamente todo, que estaban las pediátricas ocupadas y que habían 80 o 100 todavía en urgencia, o sea, ni siquiera hospitalizados. Entonces yo me pregunto, ¿dónde sobran las camas? ¿Están en la urgencia? O sea, esos ventiladores. Si ese médico que vino hace 2 semanas atrás, está todo ocupado, las UCI, las pediátricas, los pabellones transformados, esas duales, y más o menos la cola que está en urgencia, ¿cierto? Y que ahí tienen que tomar la decisión para dónde va cuando se desocupa una cama. Porque si hay camas desocupadas, ventiladores ocupados, no deberían estar la urgencia ocupada. Consulta, por eso me gustaría saber. O tienen que ver con que hay en algunos lugares geográficos, etcétera. Pero era la duda, ministro. Por último, Diego Chalper, que llegó recién a la sesión, o hace algunos minutos atrás,
Le doy la palabra y ministro, le paso la palabra con esta cantidad importante de preguntas que le hemos hecho. Gracias, presidente. Saludar a los colegas. La verdad que estábamos en la sala aclarándole a la diputada Giles, porque la diputada Giles estaba diciendo que nosotros no estábamos haciendo nada, entonces le estábamos tratando de aclarar que habían algunos como ustedes en la comisión y que como están conectados en Zoom no se pueden conectar a la sala. Así que está haciendo un reclamo corporativo, presidente. Muchas gracias. Lo ha aprendido el expresidente del Colegio Médico que me acompaña en el distrito. Ya. Oiga, ministro, le quiero preguntar lo siguiente. Bueno, primero que todo, de la mano de lo que aquí se ha dicho, agradecer su gestión. Me parece que el poder exponer con mayor, digámoslo así, horizontalidad las cosas colabora para que la ciudadanía entienda. Yo personalmente creo que uno de los desafíos que tenemos en el cortísimo plazo es que la ciudadanía maneje más las razones de las cosas y por qué se hace cada cosa, porque creo que de esa manera se siente más cómplice del desafío. Yo tengo la sensación que instalar que esto es una cuestión de la autoridad es un tremendo error, porque la verdad que las autoridades con los ciudadanos vamos a poder vencer al coronavirus. Ministro, le quiero preguntar sobre el tema del personal de salud. A mí me tiene particularmente inquieto el que, desconozco la cifra precisa, pero ¿cómo poder hacer para que aquellas personas que se desempeñan en los distintos servicios de salud del país y que tienen a su cargo niños menores, puedan tener alguna posibilidad de permiso o de subsidio especial para buscar un cuidador? Porque si no, lo que nos puede empezar a pasar es que ese personal en esta tensión que va a ir creciendo con el paso de la semana diga, ¿sabe qué más? Yo mejor me pido una licencia y me quedo en la casa cuidando a mi hijo, pero tenemos que adelantarnos a lo que ocurrió en otros países con la atención con los personales de salud, y ahí creo que hay un tema muy potente que tenemos que revisar. Después, ministro, le quería agradecer el que haya decretado la cuarentena en Machalí y en Rancagua, era algo que veníamos pidiendo. Vemos con preocupación lo que está sucediendo obviamente en Graneros, y también la cuarentena ha sido bienvenida, pero nos preocupa también lo que sucede en Rengo y también en San Vicente y en San Fernando, ¿ah? Y efectivamente ahí hay una cuestión que ojalá se pueda revisar, porque efectivamente hay un tema ahí. Y por último, ministro, yo le quería preguntar respecto de cómo ve usted que está operando, perdón, lo debemos tener un poquito abrumado y tiene hartas cosas que hacer, pero ¿cómo está funcionando los servicios de atención primaria al momento de colaborar con la Seremia de Salud en la trazabilidad de los casos? Porque yo personalmente creo que lo que tenemos que lograr es que todo el sistema de atención primaria sea una gran Seremia de Salud, donde podamos ir trazando. Entonces, ¿cómo poder lograr eso? Y a mí me parece tremendamente urgente. Gracias, ministro. Muchas gracias, diputado Chalper. Señor ministro, tiene la palabra. Buenas tardes a los que se incorporaron también recién. Voy a ir respondiendo, obviamente, a cada uno de los diputados por su intermedio, presidente, con respecto a las preguntas. Partiendo por O'Higgins, Juan Luis Castro intervino antes que el diputado Chalper, que son de la misma circunscripción. Desgraciadamente, O'Higgins es la región que tiene menos test por millón de habitantes. Y hoy día he tenido que llamar 3 veces ya a los encargados de salud para que corrijan eso de inmediato. Y me imagino que lo irán a corregir porque están últimos en el ranking, y eso es verdad. Estamos tratando, obviamente, de aumentar al máximo el número de test, porque es la única manera de llevar a cabo la estrategia. La estrategia es testear, trazar, aislar y tratar al paciente. Y aprovechando al tiro la pregunta con respecto a la continuidad, bueno, yo creo, diputado Eguiguren, que me hizo esa pregunta, me parece, con respecto a la... el ministro Mañalich lo hizo muy bien en el tema del testeo. En el país, como ya dije, que tenemos mayor cantidad de testeo por millón de habitantes y una cantidad gigantesca de test de PCR, y lo hizo muy bien en el otro extremo también, que tiene que ver justamente con los ventiladores, que me preguntaba el diputado Mulet, con toda la habilitación de la UCI, contratar personal. Se han contratado 11.000 funcionarios nuevos para el sistema sanitario, y es por eso que, teniendo la mayor cantidad
de exámenes por millón de habitantes de toda Latinoamérica. Tenemos también una de las menores letalidades, no la menor, porque Uruguay tiene una letalidad muy baja, pero ahora tienen un brote. Tenemos una de las menores letalidades de Latinoamérica y una de las menores del mundo incluso, mucho menor que Italia, Francia, España. Nuestra letalidad llega al 1.92%. ¿Por qué? Porque obviamente se hizo un esfuerzo muy grande en potenciar el tema de la UCI o de las UCIs. Algunos hospitales aumentaron hasta en un 400% sus camas de intensivo. Con respecto a la cantidad de trazadores, que es la segunda pregunta que me hace el diputado Castro, tenemos en total trazadores a lo largo de todo Chile. En la región de O'Higgins, tengo aquí los datos, me los acaban de entregar porque los pedí. En Santiago hay 800 trazadores. Ya. Los trazadores significa que están llamando por teléfono o identificando a las personas que tienen PCR positiva, yendo a los lugares y ver cómo se están comportando, si están cumpliendo o no están cumpliendo las condiciones, las condiciones de aislamiento. Y en la región, desde el punto de vista del ministerio, diputado Castro, tenemos en total 16 trazadores, sin contar los trazadores que tienen que tener también la APS. Usted sabe que afortunada o desafortunadamente, y ahí para otra discusión, la atención primaria está en manos municipales y el Ministerio de Salud tiene solamente la entidad rectora. Eso a lo mejor hay que corregirlo, no sé, una discusión ya más larga, pero hay 16 trazadores en O'Higgins. Tengo los datos acá. Con respecto a los criterios para liberar cuarentena, que también me lo preguntó otro, el diputado Mureta me lo preguntó eso. No, yo no soy el responsable de tomar esa decisión. Es el comité de crisis. En el comité de crisis está el presidente, está la ministra Rubilar, está el jefe de gabinete o la jefa de gabinete del presidente, están los dos subsecretarios, están todos los que hacen, los que llevan la mesa de datos, están los epidemiólogos y está también el ministro de Salud. Se analiza, y le doy la seguridad completa a los dos, se analiza punto por punto cada comuna. No tengo aquí un ejemplo, pero es un análisis completísimo de la cantidad de habitantes que hay en la comuna, la cantidad de hospitales que hay en la comuna, la cantidad de centros de salud, la cantidad de residencias sanitarias, el porcentaje de pacientes nuevos que están apareciendo día a día o semana a semana, el porcentaje de recuperados, o sea, la curva de evolución del virus. En base a eso se fijan criterios para tomar o salir, porque también podría salir, que son números de casos activos, aumento de incidencia de los casos activos, variables sociosanitarias basadas fundamentalmente en los determinantes de salud que ustedes conocen y la capacidad de la red asistencial. Junto a eso se buscan zonas de mayor concentración de casos activos, porque puede ocurrir que en una región, y nos pasó por ejemplo en O'Higgins, que en Machalí, por ejemplo, había mucha concentración y en otras comunas no había tanta concentración, pero al final tomamos Rancagua, Machalí y después agregamos Graneros. Se toman en cuenta esas consideraciones, las repito, casos activos, incidencia, variables sociosanitarias o red asistencial y la concentración de los casos activos. Y también obviamente la capacidad de respuesta sanitaria de la región o de la comuna. Cuando eso cambia, se los aviso, se los doy a conocer de inmediato, porque también hay preocupación por la cesantía y por la falta de trabajo. Claro, cuando eso cambia o uno ve que la curva comienza a disminuir, ¿en qué nos tomamos en cuenta? Justamente en la caída de pacientes nuevos, en la caída del porcentaje de la PCR, en la caída de los índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos o de intermedio, empieza a observarse esa comuna que no hemos sacado a nadie de cuarentena en estos días, a nadie, y queremos hablar de desconfinamiento, o sea, sacar a la comuna o a la región a un sistema de desconfinamiento que tiene que ser progresivo.
Ya no queremos hablar de vuelta a la normalidad, no queremos hablar de retorno seguro, y me parece que el diputado Celis preguntó eso, se lo contesto al tiro, porque le estaba preguntando a nuestro especialista en estadística. Sí, una vez que se habló de retorno seguro o una vez que se habló de vuelta a la normalidad, se observó un aumento de los casos. Eso está ya estadísticamente, las curvas, digamos, estadísticas demostraron eso, y obviamente que eso fue reconocido después, incluso por la ministra Carla Rubilar, como un hecho comunicacional que probablemente tuvo una relación con el aumento de la circulación de la gente, salir a la calle. Así que tiene toda la razón. Con respecto a la pregunta de Juan Luis, parece que contesté las 3 preguntas: criterios para liberar a cuarentena, trazadores y test. Con respecto a los test, quiero decir que Chile tiene 100 laboratorios funcionando en este momento. Tiene una capacidad para hacer 20.000 test diarios. Y ahí también hay una crítica, alguien lo dijo, porque tiene el cálculo de la caída, o tú mismo lo dijiste, perdón, usted lo dijo, diputado, que han ido disminuyendo la cantidad de test, y es verdad. Hoy día nosotros hicimos 10.831 test, y lo ideal obviamente sería hacer sobre 14.000 test. Y es por eso que hemos elaborado un protocolo de coordinación para acciones de vigilancia epidemiológica y trazabilidad de aislamiento, que es que acaba de ser aprobado, que acaba de ser enviado a todos los, a la atención primaria y a los centros de salud, para fortalecer lo que es la trazabilidad y el aislamiento. Aprovecho al tiro de aclarar, cuando una persona es enviada a una residencia sanitaria y es una familia completa, no hay por qué separar a los niños de los adultos. Se busca una pieza donde hayan 3 camas para que puedan estar toda la familia completa. Eso solo requiere el diagnóstico del médico y la indicación de aislamiento. No requiere evaluación sociosanitaria ni por un asistente social, no. Lo que indica la necesidad de residencia sanitaria es solo el diagnóstico de que el paciente está enfermo o su familia entera está enferma y no tiene las condiciones en su hogar para aislarse. No se le puede exigir nada más que eso. Y además, para que ustedes, como fiscalizadores, que es su labor como diputados, en cada residencia sanitaria tiene que estar o visitar un kinesiólogo, una TENS, y una vez a la semana debería ir también un médico. Y además les quiero informar que la semana pasada cambiamos la dependencia de las residencias sanitarias, ahora dependen solo de la Subsecretaría de Salud Pública, porque antes había lo que pasa típico en el Estado, una parte la tomaba una subsecretaría, una parte otra, y eso dificultaba mucho la organización. Cada residencia tiene que tener además un administrador, y los representantes de salud de la región tienen que supervigilar el funcionamiento de la residencia, tienen esa labor. Con respecto al diputado Sauerman, nosotros nos fijamos por los criterios de la OMS. Ninguna comunicación se hace sin los criterios de la OMS, que yo los nombré. Los que son médicos saben, nosotros usamos el criterio o la norma o la comunicación CIE 10, que tiene 2 códigos que los nombré, que es el UO 7.1 y el UO 7.2. Ahí están los casos confirmados y los casos probables. Nunca se ha enviado información diferente a la OMS, a la OPS. Yo me reuní con el representante de la OPS en Chile ya, con el doctor Fernando Leanes, y aclaramos ese punto. De hecho, firmamos un protocolo de convenio para enviar siempre la misma información, que en este momento es la información diaria, o sea, la información que emite el reporte diario. Pero como ya les dije, probablemente vamos a hacer un cambio al reporte que prepara el CIES. Y Sauerman tiene toda la razón con respecto a que falta más prevención a nivel de los medios de comunicación. Sin embargo, le informo que entre el 1 de junio y el 1 de agosto tenemos una campaña ya financiada
en televisión, radio y medios digitales y redes sociales, que está financiada. ¿Por qué? Porque queremos insistir en lo que usted probablemente quería hacernos ver: lavado de manos, el aislamiento, en fin, el uso de mascarilla, respetar la cuarentena, respetar lo que queda. Así que eso ya está en marcha. Por eso hice llamar al jefe de comunicaciones, pero ya se fue y me trajo aquí, está por escrito, por si acaso, para que no. Lo de los ventiladores, que también lo tocó el diputado Mulet. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la cantidad de gente que estaba en pediatría, que estaba en ¿cómo se llama?, el pabellón, o que estaba en urgencia, ha ido disminuyendo, francamente, porque las consultas también, afortunadamente, han ido disminuyendo, pero no en todas las regiones. Y la doctora Marcela Hernando, que no la veo ahora, tiene razón. Aquí se está produciendo un fenómeno bien curioso, en el sentido que las 4 primeras regiones, o las 3 primeras regiones del país, claro, tienen una cantidad de pacientes, de ocupación de camas y de exámenes positivos mucho más alta que el resto del país. Estamos muy preocupados por eso, obviamente. Los porcentajes de ocupación de camas justamente en la región norte están bordeando o sobre o cerca del 90%. Antofagasta tiene un 99% de ocupación. Esto lo vemos nosotros en la noche, así que yo lo recibo, llamo de inmediato al subsecretario de redes asistenciales y se trasladaron de inmediato pacientes, anoche mismo, hoy día, justamente porque teníamos un problema que se podía producir en Antofagasta. En Arica 85%, en Tarapacá 86%, en Antofagasta 99%. En Atacama es más bajo, 62% de ocupación de camas, pero en Coquimbo vuelve a subir a 93%, y en la metropolitana afortunadamente está bajando. Estamos en 96 ahora, que es altísimo, y por eso yo agradecí hoy día, porque estamos trasladando pacientes desde el norte, sobre todo desde Calama o desde Antofagasta a la región metropolitana, y a Biobío, que ha hecho una gran labor. Yo reconocí hoy día la labor de Biobío. Las residencias sanitarias, puede entrar la familia entera, ya lo dije, y también estamos preocupados por lo que dicen ustedes, fíjense, que la baja ocupación. Es que curiosamente hay gente que no se quiere ir a la residencia sanitaria o no quiere compartir pieza con otra persona, porque no podemos, obviamente, darle una pieza de 2 camas a una sola persona. Entonces, tenemos problemas ahí de convivencia, han habido denuncias también y las he corregido inmediatamente, residencias sanitarias donde la comida llegaba fría o no hacían bien el aseo. Todo eso hemos tratado de solucionarlo. Es un mar de problemas, es un mar de cosas que hay que hacer con las residencias sanitarias. Y estamos muy preocupados. Hay que abrir más residencias sanitarias. Acabamos de abrir 2 en Coronel, por ejemplo, porque yo quedé impactado cuando vi que la gente estaba haciendo la cuarentena dentro de los camarotes de los buques. Se abrieron 2, hoy día estamos abriendo una en Ñuble, la doctora Daza está allá, el sábado vamos a abrir una en Dalcahue. En fin, vamos a seguir abriendo residencias sanitarias donde la gente lo necesite más, o los alcaldes, porque tenemos mucha relación con los alcaldes. La pregunta que me hizo el doctor Leonardo Soto: nunca hubo un centro paralelo. Lo que pasa, y lo que me explica el señor Sanz, es que al comienzo las cifras partían del gabinete, no del DEIS. Entonces el gabinete, por tratar de dar las cifras de inmediato, día a día, comenzó a entregar las cifras diarias. El DEIS siempre siguió funcionando. Los que son del área de la salud, no sé, Leonardo, si usted es del área de la salud, saben que el DEIS, que tiene 20 años de tradición, es un ejemplo para Latinoamérica, tiene un respeto enorme, pero no es capaz, o no era capaz, porque ahora sí se puso al día, de sacar las cifras de inmediato. Por eso es que se fue adoptando esta medida, primero de que el gabinete lo haga y después que el registro civil más la PCR sacara el dato diario. El DEIS ahora se puso al día, hace el informe epidemiológico, que no sé si lo han visto, que tiene más de 60 páginas, con epidemiología, y ahí están saliendo todos los datos, incluso por comuna. Ustedes pueden ver su comuna por comuna,
la cantidad de casos nuevos semana por semana, se llama semana epidemiológica, está en la página web del Ministerio, en la página al lado derecho, un rectángulo. Por lo tanto, nunca hubo centro paralelo. Si es que uno considera, o usted puede considerar que el gabinete es un centro paralelo, no es así, porque es parte del Ministerio de Salud. Y el DEIS siempre ha hecho lo mismo, siempre, años, trabajando. Acuérdense lo que yo le expliqué. Él trabaja, digamos, cruzando ficha clínica, registro civil, certificado médico, carabinero, epivigila, laboratorio, servicio médico legal. O sea, tú tienes que reunir mucha información para poder clasificar qué es lo que hace, asigna el DEIS la causa básica de muerte. Esa es su labor, asignar la causa básica de muerte. El 13 de junio, como usted lo tiene muy en la memoria y anotado, se produjo ese cambio, y es así, y lo reconocemos. La PCR y la trazabilidad, ya me referí, hay más de 100 laboratorios. Gracias a las universidades, incluso gracias a las salmoneras, se aumentaron. Las residencias sanitarias, estamos muy preocupados por la baja ocupación. Y con la obligatoriedad, no, yo no puedo obligar a nadie a irse a una residencia sanitaria. Porque incluso, como usted sabe, según la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, aunque uno lo obligue, el paciente puede pedir el alta forzada o el alta forzosa. Firma un papel y dice, yo bajo mi responsabilidad me voy incluso del hospital. Los pacientes no están, no pueden, salvo obviamente que esté intubado y ventilado, inconsciente, paralizado, no se va a poder mover. Pero si un paciente se siente mal, se siente maltratado, no quiere, o tiene algún problema por el cual puede salir, él puede pedir el alta forzosa bajo su responsabilidad. Diferente es que en los momentos de epidemia, de pandemia, el Código Sanitario autorizara al ministro de Salud, eso ya no ocurre, Jaime, ¿no? Eso desapareció. No ocurre en Chile, por lo menos no tenemos esa potestad. Doctor Celis, yo también felicito al DEIS, y lo he dicho varias veces, y quiero reunirme con Danuta Raj, que fue una de las fundadoras del DEIS, justamente. El número de fallecidos nunca se ha ocultado, ni se ha variado. Lo que pasa es lo que yo expliqué, que los fallecidos, como lo dije, por un lado se rigen bajo el conteo diario, que es registro civil más PCR, y además por el DEIS. Pero ahí, cuando el DEIS toma el certificado de función y empieza a tratar de entender la letra de usted, que es médico, y de Juan Luis, que es médico, y hace el diagnóstico, tiene que correlacionarlo con algo, por ejemplo, neumonía grave. Pero si no tiene la PCR positiva, aunque la persona que analiza el certificado de función no tiene la PCR positiva, lo pone como probable o como posible. Cuando aparece la PCR, a veces aparece, entonces pasa al confirmado. Por eso es que las cifras con el DEIS van cambiando. Y hay una diferencia con las cifras que da cuando uno cruza el registro civil con la PCR que ya la tiene aprobada. Ahí es una cosa difícil de entender para Marcela también es médico, para las personas que no trabajan en el área de la salud. Pero que, es por eso que de repente se producen diferencias en las cifras, pero que pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Porque si sale, estoy inventando, ¿no? Uno dentro del grupo de confirmados, que después llega que el examen era negativo en realidad o un error, sale. Entonces, esa variación, no hay más de 500 o 400 pacientes de diferencia. Me refiero a los confirmados, ¿eh? No a los probables. Con los probables sí hay una diferencia, pero probable uno llama probable cuando no está seguro que tiene ese diagnóstico. Entonces, eso obviamente que puede ir variando. Esto no es fácil de que la población lo comprenda, por eso entiendo que ustedes también tienen razón al reclamar que confundimos, entre comillas, De repente aquí en estos Zoom hay periodistas escuchando, y ya he tenido mala experiencia. No es que queramos confundir nadie, todo el DEIS trabaja de buena fe, todo el equipo de salud del Ministerio trabaja de buena fe. Así que
Las cifras son variables porque a veces aparece el examen, a veces no. Y quiero ir a un solo sistema, como dijo usted. Queremos ir a un solo sistema, de todas maneras. Y hacer reportes bisemanales, a lo mejor ya no es necesario hacer reportes diarios, pero bueno, eso habrá que verlo. La detección viral, con demostración viral a nivel internacional, eso lo hacen todos los países. Todos los países que mandan la información, que además nosotros no podemos saber si el país manda la información, de otros países, digamos, mandan la información correcta o no, pero eso es la norma. Y justamente, no sé si han visto la página web de Worldmeter, que agrupa a todos los países. Worldmeter es una página que lleva las cifras día a día de todos los países del mundo, prácticamente. Y nos pone, digamos, en el lugar 11 para la tranquilidad de ustedes con respecto a muertes por millón de habitantes. No es verdad, desgraciadamente hay un centro de estudios que ha dicho que nosotros estamos en el lugar tercero o cuarto, no es verdad. Aquí tengo la gráfica, worldmeter.org, debe ser, .com, lleva las cifras de todo el mundo diarias. Bélgica, desgraciadamente, es el país que tiene más muertes por millón de habitantes. Es un ejemplo que estoy dando. Con respecto a los cupos de residencia sanitaria, ya lo dije, también estamos preocupados y queremos llenarlos con más gente. Con respecto a la trazabilidad, es fundamental implementarla. Hemos destinado hace 2 días atrás 13.000 millones de pesos para la atención primaria para trazabilidad. Se han destinado finalmente a la atención primaria 90.000 millones de pesos. En una primera etapa 43.000 millones, en una segunda etapa 50.000 millones. De la segunda designación son 13.000 millones. Y aquí les advierto al tiro que recién ayer, en la noche, tuve que firmar el decreto que va a la Contraloría para que tome razón la Contraloría y la plata se pueda comenzar a distribuir entre hoy y mañana. Ahí, como siempre pasa en el Estado, de repente se traba la cosa en algún lugar, pero mi jefe de gabinete corrió anoche a la Contraloría para entregar los papeles y que ojalá la plata salga entre hoy día y mañana, porque tienen razón, alguien me dijo eso, que todavía no llegaban a la atención primaria, es verdad, eso es verdad, pero lo estamos solucionando rápidamente. Respondiendo a la doctora Marcela Hernando, yo no solo me reuní con Codelco, me reuní con AMSA y con BPH, Billiton, no sé cuánto más. O sea, me reuní con las privadas también. Así que hicimos ahí una revisión de qué medidas están tomando, cuántos exámenes están haciendo. Ya están haciendo muchos exámenes. El 50% de AMSA está sin faena. El 50% de los trabajadores de AMSA están sin faena. Ellos tienen un 1% solamente de pacientes contagiados, y de los cuales estaban en ese momento 35 activos, porque esto fue el viernes, y 40 en recuperación. BPH ha hecho 1.100 y ellos tienen sí un poco más de pacientes contagiados, un 4,2%, pero en realidad es mucho más baja que la media nacional. Y el teniente sí, acuérdense que O'Higgins nos tiene con problemas, nos produjo problemas. En el teniente sí teníamos una tasa de positividad mucho más alta, cercana al 10%. Y ahí se produjeron muchos problemas y por eso tuvimos que hacer cuarentena. Con respecto a San Pedro de Atacama, recibí la carta, Marcela, del Comité de San Pedro de Atacama. Hay algunas cosas que me dice mi abogado que podemos solucionar desde el punto de vista sanitario. Otros tiene que ser visto con el Ministerio del Trabajo. El tema de los turnos tiene que ser visto también, a propósito de los minos, con el Ministerio del Trabajo. Lo del agua potable, me voy a preocupar personalmente, o mi jefe de gabinete, de ver qué está pasando. Usted sabe que el agua potable rural repartida en aljibes debe ser gratis. La gente a veces paga por el transporte, pero no puede cobrarse el agua. Si es que el alcalde trabaja bien, porque hay algunos alcaldes que no trabajan bien, pero eso ya no es culpa del Ministerio de Salud, eso es responsabilidad del alcalde.
Y el traspaso de los dineros, que tengo otra abogada aquí que me está ayudando, me dice que sí. Se hizo un traspaso de Antofagasta a San Pedro de Atacama, pero no le vamos a seguir la pista, por si acaso. Y obviamente que como están sin turismo, están sin posibilidades de ingresos, vamos a contactarme con el ministro Lucas Palacios, que está a cargo de ese tema, economía y turismo, a ver cómo podemos hacer, o si podemos hacer algo para ayudarlos o no. Me imagino que a lo mejor se pueden instalar residencias sanitarias justamente en lugares, en esas hosterías o hoteles que no se están ocupando. Ahora, el problema que tenemos, y usted lo sabe muy bien, Marcela, que en Calama la saturación, o sea, la concentración de oxígeno es más baja que a nivel del mar, y es por eso que hemos tenido una mayor dificultad para que los pacientes que están en la altura o que viven a gran altura sobre el nivel del mar, ellos desaturan más rápido, mucho más rápido. Y de hecho, al desaturar más rápido, caen rápidamente en hipoxia silenciosa, que es lo que nos ha producido más problemas. Con respecto a las preguntas del diputado Eguiguren, es que yo lo dije en el Senado, diputado. Si yo digo que soy de continuidad, los dejo muy contentos a los que aprecian mucho a Jaime Mañalich, y yo lo aprecio. Y la oposición dice, bueno, si es de continuidad, va a seguir, lo vamos a seguir criticando como criticamos a Jaime. Y si soy de no continuidad, me llega el palo por el otro lado, porque dice que, bueno, si no es de continuidad, quiere decir que no es de gobierno. Yo creo que el ministro Mañalich hizo cosas muy buenas, ya las dije. El testeo y todo lo que se compró y todo lo que se habilitó para las UCI, por eso es que tenemos una letalidad tan baja, pero, y lo reconocemos todos con tranquilidad, sin necesidad de criticarlo a muerte, sino que decir, claro, fallamos un poco en la trazabilidad, fallamos en el aislamiento, y justamente esos son los temas que estamos tratando de regularizar. Con respecto a los especialistas, yo le pedía al superintendente de salud, y me está informando mi jefe de gabinete que ya lo hizo, que enviara una circular a todos los centros de salud para que se facilitara el contrato de aquellos médicos, algunos son chilenos, otros son extranjeros. ¿Por qué? Porque en periodo de pandemia, y Juan Luis lo sabe muy bien, y los médicos lo saben muy bien, en periodo de pandemia el Código Sanitario autoriza a contratar médicos en buques, islas, bueno, y en situaciones de pandemia o epidemia. Así que eso faltaba agilizarlo quizás, no sé, faltaba que el superintendente diera emitiera la circular. Me dicen que ya la emitieron. Con respecto a los becados, ahí sí que tenemos mucho más problemas, diputado Eguiguren, porque los becados que han sido llamados a regiones por los directores de servicio, también, digamos, tienen su punto de vista, y las universidades tienen su punto de vista, porque significa que si el becado va a región y deja de cumplir su programa de formación, después va a tener que volver a la universidad, no sé, cuando pase esto, en enero, febrero, marzo, abril, y tenemos que buscar el mecanismo para pagarle, porque la región, cuando el becado egresa, tiene el pago asistencial obligatorio, que comienza a ser financiado por la región, no por el Ministerio de Salud a nivel de la universidad. Y estamos negociando con el Ministerio de Salud está conversando con Asofamech y con las agrupaciones de becados para tratar de buscar una solución. ¿Cuál es la solución que hemos encontrado? Que el servicio de salud correspondiente, ya que los tomó para trabajar antes de que terminaran, les mantengan sueldo cuando tengan que volver a la universidad para terminar su periodo de formación. ¿Por qué? Porque hay algunas universidades muy exigentes que le dicen, no, usted se fue a región, pero aquí dejó de pasar por gastroenterología, estoy inventando, o dejó de hacer tal o cual procedimiento, o dejó de operar tal o cual cosa, va a tener que volver a hacerlo, porque si no yo no le voy a dar certificado de especialista. Eso ustedes como diputados regionales también a lo mejor tienen que conversarlo con la autoridad regional, porque vamos a tener que financiar
a esos becados que en este momento están recibiendo la plata que, entre comillas, entrega el ministerio a las universidades para poder pagarles el sueldo. Vamos a tener que negociar con las regiones para que puedan mantener durante un tiempo el sueldo mientras completan su periodo de funcionamiento. Le agradezco por la felicitación de Coquimbo. Dicen que tengo que terminar, pero voy a contestarle al diputado Mulet porque el DEIS siempre ha funcionado bien y yo lo aprecio mucho también. Para enviar los informes, diputado Mulet, a la OMS, todos los gobiernos, todos los ministerios a nivel de todo el mundo tienen que tener un centro de enlace. Nos envía cualquier información. Y esa información es una información que, como yo dije antes, está fijada o está normada por la misma OPS. No se puede enviar información engañosa ni mandar datos que no corresponden. Y en este momento, la mayoría de los países, pero yo no puedo fiscalizar a los otros países, está haciendo lo que hacemos nosotros, o sea, el certificado de función más el examen de PCR positivo. Eso es lo que se envía. Las mesas sociales COVID-19 yo creo que hay que replicarlas. Es una muy buena idea. Hacer la mesa social donde esté el intendente, donde esté un representante de algún gremio de salud, no necesariamente el colegio médico, porque también el colegio médico, o sea, va al colegio médico, pero también quieren ir las enfermeras, también quieren ir las matronas, es decir, invitarlas de vez en cuando. La APS, muy importante que participe un alcalde o el encargado de salud municipal, y que participe alguna autoridad de salud. Si usted tiene problemas con eso y hablamos por teléfono el otro día, me parece, bueno, usted me avisa. Si no participan, yo les digo que tienen que participar. Si es imitar un poco lo que se hace acá a nivel central con el Ministerio del Interior, con el Ministro del Interior, perdón, que ha funcionado muy bien. Los ventiladores, claro, sobran ventiladores, pero no es que sobren en un solo lugar, están repartidos por todo Chile. Por eso es que la cantidad de ventiladores que sobran están a lo largo de todo Chile repartidos, y el subsecretario ha hecho un esfuerzo enorme para ir trasladando ventiladores de un lado para otro, así como se trasladan pacientes para tratar de que no haya déficit. ¿Me están diciendo que se me acabó el tiempo o no? Sí. Chalper, aquí, con nosotros tiene mucho tiempo. Se retiró Chalper, así que me preguntaba algo sobre los niños. Protocolos. Hay un protocolo que está hecho por el Ministerio de Salud para las funcionarias embarazadas, así que ese también tienen que hacerlo valer. O sea, las funcionarias que están embarazadas y que están trabajando en este momento como funcionarias de cualquier especialidad dentro de los servicios de salud, tienen un protocolo de protección que obviamente hay que fiscalizarlo si es que no se está cumpliendo. No Ministro, sé, diputado. Solo yo quiero pedirle una precisión, que dos preguntamos lo mismo respecto de las cifras, digamos, y de la información a la Organización Mundial de la Salud, la cifra de fallecimiento. No pregunté por el contenido de la información, sino que por esa demora que hubo un desfase en entregar la información de los contenidos probables, perdón, de los fallecidos probables también, estos que aumentaron la cifra, ¿cierto?, al público, a Chile. Esa desinformación. Hay un espacio largo de tiempo. Sí, yo, diputado Mulet, me he reunido con el Colegio Médico, con los encargados de estudios del Colegio Médico, con espacio público, con todos no con todos, pero me reúno ahora con un grupo de 40 personas. Estoy ya no a recibir, pero por partes, a los que firmaron esta carta social y de salud, me parece que se llama. Es decir, hemos tratado de pedir colaboración. Me he reunido con gente de la Católica de la Chile, tratando de traspasar toda la información posible. El DEIS es abierto, o sea, cualquier persona puede entrar y sacar la información que quiera del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, y en la página web del Ministerio de Salud está el informe epidemiológico, como ya le conté, tiene más de 60 páginas, tiene, mapas georreferenciados, tiene los datos comuna por comuna, semana por semana epidemiológica, para que ustedes puedan ver también si de repente en su comuna se disparan los casos. Y
yo me comprometí con otro grupo de diputados y lo vamos a hacer, enviarles el informe diario que nosotros sacamos a nivel nacional el día que hacemos la conferencia de prensa. Pero cualquiera persona que quiera pedir datos, estamos el DEIS y Epivigila, que se llama lo que dispuesto a entregar los datos. No queremos ocultar ningún dato. Si alguien quiere venir aquí, investigar y buscar cifras, puede venir. Tiene mi permiso. Ministro, si tiene que ver con lo anterior, no cuando llegó usted, tiene que ver con ese periodo donde no se le informó a la opinión pública. Un medio de comunicación, y usted lo sabe, que gatilló esto, y el estudio de espacio público gatilló, y recién el país supo de las otras cifras, de los probables, digamos, de la metodología, y usted lo ha explicado muy bien, y no es ningún cargo que le estoy formulando a usted, al contrario. Esta comisión investiga, investigadores, y es muy importante ver si hubo o no intencionalidad, si fue un error, por qué esa información no se entregó rápidamente y tuvo que denunciar los medios de comunicación. Ese es el punto, digamos, ¿eh? Porque ahí hay un hecho complejo, digamos, difícil. Todos entendemos que el Departamento de Estadística hoy día está mejor que antes, etcétera, pero el mismo departamento informó antes a la OMS y no a Chile, ni a la comunidad científica chilena. Esa es la pregunta, ¿por qué ocurrió eso, digamos, qué pasó? ¿Fue una omisión? ¿Fue ocultar? ¿Qué es lo que fue? ¿Cuánto tiempo fue ese espacio donde no se gozó todo el mundo de la misma información? ¿Qué pasó? ¿Aló? Ahí sí. No, es que estaba bloqueado. La verdad es que nunca se ocultó nada. Nunca se hizo nada en forma intencional. Eso me lo recalca el director del DEIS que está aquí conmigo, el ingeniero Sanz. Hay que recordar que el DEIS hace estudios retrospectivos, o sea, va sacando información, como yo les expliqué, y forma parte de la red de registros y estadísticas vitales, donde está el registro civil, el DEIS y el INE, y saca su información de muchas fuentes. En cambio, los centros de estudio lo que hacían eran estudios prospectivos para decir, miren, en base a lo que estamos viendo ahora, vamos a tener tantas muertes, vamos a tener tanta necesidad de camas, en fin. Si en algún momento ellos aseguran, y habría que citarlos, me imagino, o preguntarles, que no se les quiso entregar información, no creo que sea así. Nosotros, el Ministerio por lo menos, siempre ha querido entregar información. Si ellos aseguran lo contrario, tendrán que, digamos, tomar en consideración lo que opine el señor Sanz, que es el director del DEIS, o la encargada de la DIPLAS, que como usted entiende estaban antes que yo llegara al ministerio, pero yo les aseguro, porque tuve con ellos largas conversaciones, en ningún momento se ha negado información, en ningún momento se ha ocultado información y nunca se ha tratado, obviamente, de engañar a la gente ni a la opinión pública, menos. Eso sería inaceptable desde mi punto de vista, obviamente. Perfecto. No, parece que hay votación luego. Me llegó un WhatsApp que en algunos minutos más se vota. Señor ministro, quiero agradecerle a nombre de todos los colegas parlamentarios su disposición. Ha contestado todas las preguntas que le pudimos formular en esta casi más de hora y media. Le agradecemos mucho. Entiendo que usted tiene mucha reunión. Nos había dicho el vínculo con el asesor que se comunicó con nosotros. Así que muchas gracias, ministro, y le deseamos pleno éxito en su gestión. Muchas gracias. Yo quiero decirles algo, sí, antes de retirarme. Yo respeto mucho al Parlamento. Creo que ahí es donde se deben elaborar las leyes y recibir, obviamente, todas las opiniones de la gente. Quiero apurar la ley de ISAPRES, quiero apurar la reforma del sistema de FONASA, quiero apurar la ley de fármacos 2, quiero ver el tema del etiquetado de los alcoholes, que ahí algunos, obviamente, diputados del norte que tienen que ver con ese tema están preocupados. Quiero avanzar en el seguro catastrófico.
Así que me voy a reunir con las ISAPRES porque quiero también negociar, entre comillas, digamos, cómo avanzamos rápido. Esa ley tiene que salir de todas maneras, la discriminación contra la mujer, la discriminación por la edad, el intercambio entre las ISAPRES. Nos hemos demorado demasiado tiempo. Así que no podemos trabajar solo con la pandemia. Tenemos que seguir trabajando en los otros temas de salud que son tan importantes para la población. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y espero que les vaya muy bien. Muchas gracias, presidente Mulet, por su intermedio, a todos los diputadas y diputados que nos escucharon. Muchas gracias, ministro. Que esté muy bien. Tenemos que ir a votar, así que quedan 10 minutos de sesión, 18. Llegamos hasta aquí entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, don Carlos. Antes de levantarla, el secretario quiere informar. Presidente, solo para dejar en claro que la solicitud de oficios que hizo el diputado Leonardo Sotti, que está contenido en la cuenta, son algunos oficios dirigidos al Ministerio de Salud precisamente para que se entienda que están acordados, sin perjuicio que los pueda comparar, porque se está repitiendo alguna información que le estamos solicitando todas al Ministerio de Salud, pero para que quede claro que hubo acuerdo. ¿Habría acuerdo entonces? Hay acuerdo, se acuerda el oficio solicitado. Nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias y se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Thank you.